Buenas amigos, bienvenidos a su programa Comentando. Esta es la primera grabación que hago después de la muerte de Fidel Castro, porque la semana anterior estuvieron grabando un programa especial de Navidad aquí en el canal. Quiero decir que estoy muy contento con su muerte. He escuchado personas que han dicho que no se pueden alegrar como cristianos. Yo soy cristiano y me alegro porque muchas familias han sufrido, muchas personas han muerto y muchos no tenían esperanza ninguna en Cuba. Todavía Cuba no es libre, pero comienza un paso de esperanza que quiera Dios que llegue a buen fin. Con nosotros en el día de hoy tenemos a la doctora Cristina Barinotti. Cristina es muy conocida entre ustedes porque viene todos los meses y vamos a tratar con ella una temática que es interesante porque en estos días, con motivo de esa misma muerte de Fidel Castro, se ha estado hablando mucho de los dictadores y de la forma de ser. Y queremos hablar hoy, Cristina, contigo sobre la psicología y la proyección sociológica de los dictadores en sentido general. Y podemos poner ejemplo de cualquier tipo de dictador en el transcurso de la historia. Bienvenida a nuestro programa después de esa estancia mediterránea que tuviste el mes pasado. Muchas gracias. Es un gusto estar siempre contigo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy realmente es un tema no solo de actualidad, es un tema que atraviesa toda la historia, que es la psicología del tirano. Pero para poder entender la psicología del tirano necesitamos entender la psicología social, porque al principio del hombre no había psicología individual, sino esta psicología de grupo, esta psicología social. Y además tenemos que agregarle el plano psicopatológico. No podemos hablar de un tirano sin hablar de una psicopatología o del ámbito de la psicopatología. Esto en todos los dictadores o los dictadores modernos, porque estoy recordando los griegos que sin tener una patología específica nombraban un tirano en tiempo de peligro, en tiempo de necesidad de unir a todo el pueblo, y ese dictador era dictador hasta que pasaba ese momento. Bueno, sí, eso fue después una evolución del término. El término empezó siendo de esta manera. Pero ¿qué ocurre? Esos dictadores que se nombraban en un periodo interregnio, digamos, eran dictadores que con el tiempo fueron, digamos, avanzando sobre la opresión de la gente, ¿no? Y tomando un mayor poder. Entonces llegamos al término de hoy de lo que es un tirano. Ahora bien, los grupos humanos en el comienzo de la historia, y esto está impreso en nuestro ADN, ¿no? Tenemos como una plantilla, como un templete con el que venimos, y ahí están todas nuestras conductas aprendidas en el comienzo, cuando éramos homínidos, cuando éramos muy primitivos en el arcaico, en el periodo arcaico. Nos reuníamos frente a la gran amenaza de la naturaleza que representaba para el hombre antiguo, arcaico, nos reuníamos frente al más fuerte, al más fuerte de la comunidad. Y entonces se empezaron a armar hordas dirigidas por estos seres, por estas personas que eran realmente crueles. Eran dirigentes crueles, eran tiranos, le solucionaban el problema a la gente, pero en realidad los oprimían y los tiranizaban. Entonces, esto está como en el ADN, es como en nuestro material instintivo biológico se encuentra esta conducta de buscar, digamos, alguien que nos solucione el problema. Entonces, ¿y no puede existir alguien fuerte que solucione el problema de una horda, de una tribu, pero que sea bueno? Por supuesto, puede haber, sin duda, puede haber. Esto tiene que ver con las sociedades de jefatura, ¿no? Que había jefaturas simples y complejas, y en donde los jefes operaban como jefes realmente sanos, que lideraban al pueblo y lo llevaban a su mejor estadio, pero que realmente no tenían ningún trazo psicopatológico. Ahora, lo que vemos, y esto lo estudió Lobato
Lobachevsky, en su ponerología política. ¿Qué es la ponerología, no? Es la naturaleza del mal aplicada a propósitos políticos. Lobachevsky era un gran psiquiatra polaco, ¿no? Y entonces hizo una serie de investigaciones acerca de los periodos de injusticia, ¿no? ¿Por qué pasaban estos periodos de injusticia? Y entonces descubre que no solamente hay una gran necesidad de la gente en un momento determinado, que se sienten oprimidas por problemas económicos, políticos, porque el país se está destruyendo, en donde justamente necesitan la aparición, ese líder que les venga a solucionar los problemas, sino que descubre... ¿Impuesto o elegido? No, vamos a entender lo que Hitler fue elegido, Chávez fue elegido, es decir, que tenemos que entender que el pueblo tiene en un punto dado un romance con esta persona que les va a solucionar el problema. Y como ocurría en la horda primordial, ¿no? En la primera familia de la humanidad, ¿no? Que se reunía en torno a ese macho cruel, ¿no? Nosotros tenemos impreso en nuestro nivel instintivo esta necesidad, y por eso a veces lo aplaudimos y a veces lo llevamos al poder, a esa personalidad con rasgos altamente psicopatológicos, pero que nosotros suprimimos todo esto, de que pueda estar enfermo, con el solo fin de que venga a solucionarnos el problema. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos en las personalidades, en la psicología y en la psicopatología de estos individuos? Vemos que vienen con discursos mesiánicos, ¿verdad? Con categorías binarias, estás conmigo o estás en contra de mí. Son altamente iracundos, que significa que entran en ira fácilmente. Son mentirosos, son muy carismáticos. Y Lobachevsky insiste en que esto es lo que da un tipo de nivel político que se llama patocracia. La patocracia es el gobierno de los psicópatas, porque en realidad estos individuos tienen un trastorno del segundo tipo, que es la psicopatía, con una serie de rasgos muy particulares. El psicópata es una persona que solamente mira su interés. Tiene su cerebro completamente cerrado, ¿no? Oscuro en el área de las emociones. Pero no tiene que ser asesino, que es lo que caracteriza a la mayoría, diría yo, de los dictadores. Los psicópatas, si tienen que asesinar, asesinan, porque entonces lo único que les importa a ellos es lograr sus fines. Entonces, si tienen que asesinar, potencialidad sí, es una cosa y que se realiza. Conozco muchos psicópatas que no son asesinos. Hay gradaciones, pero la patocracia, que quiere decir el mal, y la explicación un poco científica o psicológica del mal, sería la aparición de estas patologías cerebrales, que no los hacen irresponsables. No estamos justificándolos y diciendo pobres están enfermos. No es una enfermedad, tienen conciencia del bien y del mal. Saben lo que están haciendo, son conscientes. Entonces son personas imputables eventualmente, son personas que pueden ser castigadas o condenadas. Pero tenemos que comprender que esto pasa por un grado de lo que llama Lobachevsky es la psicopatología esencial. Son psicópatas esenciales, aquellos que llegan al poder a través de manipulaciones, de seducir a la gente, la seducen con su narrativa, les prometen que todo va a estar bien y que evidentemente le van a solucionar los problemas. Y nos ponen en el nivel de los niños, porque nos repiten varias veces las mismas cosas. Y nosotros, como tenemos esta plantilla, este instinto que nos lleva a unirnos, Freud dijo, somos animales de horda, no porque tenemos instinto gregario solamente y nos gusta estar juntos, sino porque necesitamos reunirnos juntos en torno a un líder, que puede ser, lamentablemente, un líder tiránico. Un pater familia social. Es un pater familias, sin duda social, que nos dice, quédate tranquilo, como el padre le dice al niño, hijo, yo te soluciono ese problema, no te preocupes. Y entonces nos quedamos allí y de alguna manera estas clases de personas nos infantilizan. Ahora bien, ¿qué tiene que existir? Ahora, antes que nos infantilicen, interpreto yo, hay una voluntad popular de darle esa posibilidad. Claro, porque existe una coyuntura sociopolítica económica especial, por la cual las personas se sienten oprimidas. Y si nosotros estudiamos
y vemos la historia, ¿hubiera surgido Hitler sin el coletazo, la Primera Guerra Mundial? Con toda la crisis económica que había, no hubiera surgido. Es decir, bueno, si nos vamos a la historia de Alemania en el siglo XIX, vemos que la Prusia de esa época, que después Otto von Bismarck llegó a ser el gran canciller, indiscutiblemente el racismo comenzó a imperar y a creerse que eran verdaderamente una raza superior. Que Hitler la llevara después a la locura extrema fue otra cosa. No, pero que todos aquellos que pensaron en las guerras de agresión, en la limpieza étnica, que llegaron al genocidio, han sido psicópatas, han sido individuos distintos, que se escapan de la norma, que no tienen sentimientos. Fíjate que se ha hecho a un grupo de personas, varias universidades lo han llevado a cabo, tomografías del cerebro por emisión de positrones, que son tomografías funcionales. ¿Qué significa? Que pueden mostrar el cerebro en funcionamiento. Entonces, a estas personas se les mostraban escenas realmente violentas, niños que son asesinados, o se les decían palabras, muerte, cáncer, y la zona de sus emociones estaba completamente cerrada. Ellos no pueden reaccionar, no descubren, por ejemplo, no tienen ninguna emoción frente a un rostro de pena, frente a una persona que llora, frente al sufrimiento. Y entonces son egóticos extremos, son ellos solamente y sus circunstancias y lo que quieren hacer. Y además, me parece que estás retratando a Fidel Castro. Bueno, sin duda. Entonces, a Fidel Castro y todos los de su especie, digamos, que son individuos que solamente se fijan en sí mismos, ¿verdad? Y bueno, pero tiene que existir entonces una coyuntura socioeconómica política que nos lleva a querer, a endiosar a estas personas, a aplaudirla, porque tenemos que recordar que el aplauso y el voto nuestro o de determinados pueblos ha llevado a estos psicópatas al poder. Es decir, y ellos son los responsables de los periodos tremendos de injusticias sociales. Recuerdo una narración que me hizo un cubano, que le decían o le dicen el coreano, que él fue uno de los que entrenó al grupo de Fidel Castro en México en la guerra, pero que estuvo con Trujillo y mandó a que explotaran un petardo cerca de la tribuna donde estaba Trujillo y tenía preparado a un fotógrafo. Y cuando sonó el petardo, todo el mundo se asustó y se tiró al piso, y Trujillo aparecía incólume, como la gran imagen, la gran figura. Necesitan los dictadores tener esta imagen y esta figura, sí, sin duda, del hombre fuerte que no, tú dices que no, que los psicópatas no demuestran ese tipo de sentimiento que cualquiera de nosotros podemos mostrar. No, no lo tienen. Entonces, ¿eso es necesario en estos dictadores? Bueno, es que si nosotros estudiamos nuestra base genética, digamos, nos damos cuenta que en efecto eso es necesario, que en el comienzo de la historia las primeras conductas que tuvimos fueron de ese tipo, buscar a las personas más realmente fuertes, las más valientes, las más arriesgadas, a principios del siglo XX, inclusive debe seguir ocurriendo ahora. Cuando dices genético, eso a mí me confunde un poco. Claro, es la base, para no complicar para nuestros televidentes, pero es lo filogenético, es aquellas cosas que están ¿Y la conciencia no tiene que ver para determinar cómo actuamos? Es que no tienen conciencia, solamente la conciencia de orden superior, el saber quiénes somos, es un proceso evolutivo que las personas normales hemos ido desarrollando, ¿verdad? Los animales tienen conciencia, por ejemplo, del frío, del hambre, de la lluvia, pero no son conscientes de sí mismos, no saben que son animales. Nosotros sabemos quiénes somos, tenemos una conciencia autorreflexiva de orden superior, pero esta gente no la ha podido desarrollar, se escapan de la norma, ¿verdad? Se escapan de la norma. Y entonces son esclavos. ¿Esclavos? Si no pueden elegir entre el bien y el mal. Bueno, si nosotros vamos a una profundización
filosófico, moral, pudiéramos decir que sí, que de alguna manera son esclavos, pero es una esclavitud que les sirve en todo caso a sus fines, porque cumplen con sus fines, porque oprimen a la gente, porque establecen, y hablabas de Fidel Castro, establecen su forma de vida, establecen su utopía, su locura, su delirio, su paranoia, porque son todas estas características que llega a tener esta clase de individuos en un país. De hecho, Fidel lo hizo durante 50 años. O más. O más. Entonces quiere decir que hay un casamiento inicial entre el pueblo que lo aplaude, que lo lleva al poder, que lo eleva para que le solucione el problema, y después viene la desilusión, porque ojo, también en nuestro ADN está rebelarnos cuando vemos que ese macho cruel, ese gobernante que viene a tiranizarnos, realmente nos está oprimiendo de una manera insoportable. Porque aquella horda primordial, luego de pasar barbaridades, digamos, liderados por este tipo de tiranos, matan, las hordas primordiales o primitivas lo matan. Y lo matan, y bueno, y dice la historia, eran muy primitivos, eran homínidos, se lo comen en lo que se llama el banquete totémico. Vale decir que nosotros tenemos esta capacidad también impresa en nuestro ADN. Tenemos que poder rebelarnos cuando estas personas realmente demuestran su psicopatología, demuestran su patología. Eso es parte de la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Los pueblos, que no tenemos que aceptar, claro, a nivel personal y a nivel de pueblo. Sí. Somos libres para aceptar y escoger entre el bien y el mal. Cristina, has estado utilizando, o hemos estado utilizando indistintamente, la palabra dictador y la palabra tirano. Sí. ¿Hay diferencia entre ellas? En realidad, dictadores, mano dura, caudillos, jefes, son tiranos, tienen características tiránicas. Esto es lo que se entiende por el tirano, ¿no? Que lógicamente no es la... digamos, bueno, te tengo que hacer una anécdota muy interesante, ¿no? Plutarco cuenta que una de las pensadores más importantes de Grecia le preguntaron una vez sobre los animales salvajes, ¿no? ¿Cuáles son? Y él dijo, bueno, de los animales salvajes, el peor, el más dañino es el tirano. Y de los animales domésticos, el peor y el más dañino es el adulador. Es decir, que hay una dupla, ¿no es cierto? Estos tiranos necesitan estos aduladores que estén atrás. ¿Lo necesitan o los aduladores crean al tirano? Claro, en un comienzo los creamos nosotros, de manera inconsciente, a través de este templete, ¿no?, que tenemos adentro, que nos hace buscar ese líder que nos domine, que sea como ese paters familias que tú muy bien mencionaste, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera nosotros los colocamos en el poder, ¿verdad? Pero después tenemos también impreso en nuestra ADN la capacidad de derrotarlo, la capacidad de levantarse, el pueblo tiene que levantarse. Lógicamente hay circunstancias especiales, ¿no?, cuando los pueblos están muy pauperizados, como el caso que ocurrió con Cuba. La gente, la psicología del pueblo, y acá entra la psicología de las masas, ¿no?, que estudió Le Bon y que estudió Freud. La psicología de ese pueblo es una psicología realmente deprimida, en donde los individuos se sienten sin esperanza, de poder redimirse, de tener un futuro mejor. Vale decir que es importante el conocimiento de estas características psicopatológicas, Carlos, para poder de alguna manera enseñarle a la gente que hay que cuidarse de algunas características. Primero, que en nosotros está la tendencia a poder votar y a llevar al poder a individuos de esta categoría, pero que también está la tendencia opuesta, y que debemos conocer cuáles son las características, ¿no? Estos individuos carismáticos que son lo que en Argentina llamamos entradores, personas que siempre, entradores porque siempre ingresan en tu psicología y te manejan de alguna manera. Pero cuando un tipo de esta índole comienza asesinando, y a mí nadie me puede hacer cuento de esto, porque aunque yo era un niño de 8 años, escuchaba gritar, sí, paredón, paredón, paredón. Fidel Castro asesinó, sus secuaces asesinaron. Sin duda, sin duda. Pero hubo un pueblo que en un comienzo clamaba paredón.
Claro. Esto, Cristina, ¿cómo se puede entender socialmente cuando en definitiva los que reciben ese castigo son nuestros mismos familiares, nuestros mismos vecinos, nuestro mismo pueblo? Sí, hay una seducción también del pueblo, ¿no es cierto? El pueblo está seducido, digamos, en un comienzo. Y esto sociológicamente es la masa lo que lo puede explicar, ¿no? La psicología de las masas. Hay una gran parte del pueblo. La persuasión. La persuasión, claro. Hay una gran parte del pueblo que sigue creyendo. Hoy en día hay mucha gente del pueblo de Cuba que sigue creyendo en Fidel. Es decir, que ¿cómo podemos entender eso, verdad? Yo creo que eso es falso. Yo creo que en Cuba hay una doble moral muy grande, que asisten a las congregaciones que los llevan, que los llaman, Sí, que aplauden, que menean banderitas y que dicen Fidel, o que decían antes, esta es tu casa, pero yo creo que todo eso es, en la mayoría de los casos, bastante falso, de que es la doble moral que como defensa han tenido que buscar, que yo no la apruebo, que claro, para mí es una cosa deleznable, pero que la mayoría del pueblo es así, porque si tú vas a ver en la sesión de intereses antigua de Estados Unidos, hoy en día embajada, la cantidad de solicitudes de visa para salir del país son muy grandes. No, si sin tú duda. ves la cantidad de balseros, de personas que ahora por tierra cruzan fronteras, lo mismo desde Bolivia que desde Venezuela, desde Colombia. Claro, es la rebelión del pueblo. Para buscar Claro. salir de la libertad. Entonces, Claro. no es que hay grandes masas apoyando a Fidel Castro. No, en el comienzo existe este casamiento entre la masa y el líder, que luego se transforma en un tirano, ¿no? Y oprime al pueblo. Pero a propósito de los asesinatos, fíjate que Elias Berlin, que fue un gran pensador, dijo, Isaías Berlin, dijo, el líder o el tirano no tiene que ser, que después se transforma en tirano, no tiene que ser un individuo formado, no tiene que ser un individuo educado, no tiene que tener nada, no puede ser un asesino, puede ser un delincuente, solo tiene que ser auténtico. Es decir, y vemos que estas personas se muestran auténticas, o por lo menos eso es lo que parece, porque trabajan mucho con el doble discurso de Orwell, ¿no? Que Orwell mencionaba en su novela. Es decir, ese doble estándar en que yo pongo un discurso, estoy mintiendo pero me creo esa mentira. Por dentro sé que en efecto voy a cumplir otra cosa. La revista Forbes en varias ocasiones nombró a Fidel Castro como uno de los grandes hombres millonarios del mundo. Sin duda, ese está el Y la doble, imagen el que doble transmitía discurso. al pueblo era de hombre que no tenía familia, porque tenía oculto a sus hijos, tenía Claro. oculto a su esposa, para parecer el hombre desprendido que solo se ocupaba del país, de la revolución, porque llegó a interpretar, Claro. y creo que de veras él se lo creía, que él era Cuba. Por No, eso, sin cualquier duda. cosa contra él lo asimilaba como que era contra Cuba, contra la patria. ¿Qué Sí. cosa más grande? Mira, la utopía, ¿no? que tú sabes que viene de Utopos, de la novela de Tomás Moro. Sí. La utopía, que significa un lugar en el tiempo y en un lugar determinado geográfico que no puede existir, sencillamente está en el ámbito de las ideas. Por definición, una utopía no se cumple. La única utopía que se cumplió en la historia fue la de Fidel Castro, con más de 50 años, en donde él establece la ciudad, esa utopía, digamos, negativa, ¿no?, que tenía en su cerebro, y la lleva al pueblo. Bueno, en el sentido filosófico y teológico, hoy en día se sigue teniendo presente que la utopía es algo imposible de alcanzar. Claro, porque pero utopos se dice, es lugar, sí. Permiso, pero se dice que aunque es imposible de llegar a ella, el esforzarte por obtenerla hace que alcances estratos superiores.
haciéndola positiva. Claro, haciéndola positiva, pero estamos hablando de una utopía negativa. Etimológicamente viene de utopos, lugar, y entonces es un no lugar que no puede existir, pero en este caso se ha cumplido. Vale decir que entonces, si podemos dejar como un mensaje para tu audiencia, para nuestra audiencia, es decirle que hay ciertas características de las cuales, que son características psicopatológicas, de las cuales tienen que cuidarse a la hora de elegir a determinados personajes. Y en segundo término, que estén en conocimiento de que nuestro ADN, de que nuestra historia, desde el comienzo, más allá en el periodo arcaico, existe esta tendencia a unirnos y a buscar un líder valiente, un líder cruel. En muchas poblaciones rurales de muchos países, a los dueños terratenientes que son crueles, que castigan a la gente, estos son admirados por su valentía. Quiere decir que esto funciona adentro nuestro. Yo decía, y yo tuve un programa aquí que se llamaba Cuba y su historia, que actualmente lo hace Albertini. Y en esos comienzos de Cuba y su historia, yo decía dos cosas que me vienen a la mente ahora. Una, que si Fidel Castro moría en su cama, nos iba a quedar a los cubanos un complejo histórico de que no nos pudimos deshacer del tirano y llevarlo ante la justicia. Y otra cosa que siempre yo decía, que el colmo histórico sería que Fidel Castro fuera recordado como Napoleón ha sido recordado entre los franceses. Un hombre que acabó con su país, que llevó a la juventud a la muerte con sus grandes campañas, sus grandes locuras, y que es aplaudido y que es admirado hoy en día. Sería un colmo eso. Sería un colmo. Pero tú mencionaste a los griegos y no quiero dejar de comentarte esto. Los griegos ya tenían tiranos. Por ejemplo, cuando Sófocles, que fue el que hizo la descripción de un tirano, escribió Edipo Rey. Era Edipo tirano, en realidad, y esto lo marca muy bien un pensador argentino, Marco Saguini. Es decir, él era un tirano que había sometido al pueblo, y fíjate que en la novela, en esta historia, en esta tragedia griega que es Edipo Rey, solamente se explota o se habla acerca de las características del complejo de Edipo, que es el conflicto nuclear de la neurosis que descubre Freud, pero no se habla del aspecto tiránico del personaje Edipo. Cristina, para finalizar, muy breve, ¿existen dictaduras blandas y dictaduras duras, crueles, como se habla hoy en día? Bueno, si la dictadura sí, toda dictadura, y la palabra te lo indica, ¿no? Viene alguien a dictarte lo que debe ser, en donde tu opinión no cuenta, tenemos que pensar que son dictaduras duras, sin duda. Y toda dictadura está muy cerca del caudillismo, está muy cerca de la jefatura, de la sociedad de jefatura, ¿verdad? De modo que tenemos que cuidarnos. Espero que este programa haya servido para entenderlo. Así mismo espero, y magnífico como siempre es tu presentación. Muchas gracias, amigos, y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.